Vamos a tratar un poco de dar unos ejemplos sobre cómo la Corte ha tratado este derecho en el transcurso del tiempo. Recordemos el año 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución, la 54-166, uno de los primeros intentos por introducir la idea de la situación de vulnerabilidad en la que suelen estar los migrantes. Esta resolución la describe como una condición en la que se encuentran los no nacionales, aunque no los menciona con ese término, porque esto refiere a esa resolución, es producto de no residir en su estado de origen y de afrontar dificultades por las diferencias idiomáticas, diferencias culturales también. Existían, en esa resolución también se toma en cuenta la existencia de dificultades económicas y sociales, los obstáculos para ingresar a sus estados de origen en razón de su situación migratoria irregular. Entonces ya se empieza a definir la vulnerabilidad como una condición de ausencia de poder, digamos, adscrita a individuos que no cumplen los requisitos para ser nacionales y que deviene en impunidad para quien abusa de los migrantes. La vulnerabilidad no es inherente a los migrantes, sino que se observa en la relación entre un individuo y un Estado. Es relacional. Por lo tanto, se trata de un constructo social que puede ser deconstruido. La vulnerabilidad es un concepto tremendamente útil para ilustrar la débil relación entre el no nacional y el Estado receptor. A pesar del marco jurídico de los derechos humanos, de ese marco jurídico internacional que protege los derechos humanos, recientemente se han publicado trabajos que argumentan que la Corte Interamericana está desarrollando un test de vulnerabilidad. Hace más de 20 años, por la década de los 90, la Corte falló el primer caso de un migrante, Ganjan Paday versus Surimán. Este caso se refería a un nacional de Surimán quien regresaba a su país luego de ser expulsado de Holanda y que al ingresar fue detenido en el aeropuerto sin ningún tipo de orden judicial, sin ningún tipo de autorización legal. A los 3 días lo encontraron muerto en su celda. El Estado alegó que se suicidó. Durante este proceso, la Corte, durante este proceso que desarrolló la Corte, Surimán alegó que la detención era justificada, por cuanto se encontraban investigando las razones de por qué había sido expulsado esta persona y que esa persona fue detenida en un albergue para personas deportadas. La aproximación a los hechos del caso por parte de la Corte y de los representantes de la víctima es la de un caso de una muerte de persona que se encontraba privado de libertad. En el caso Bulacio versus Argentina, el año 2003, dejando de lado y omitiendo cuestionar la detención y la ausencia de control judicial de esta persona, un caso muy parecido, la Corte mantiene este enfoque y no discute el fundamento legal de la privación de libertad. La Corte determinó que la detención de esta persona en el caso Bulacio versus Argentina fue ilegal, pero en su sentencia no hizo referencia al derecho a ingresar al Estado del cual se es nacional y tampoco consideró la situación particular del emigrante objeto de una medida de expulsión o deportación. Entonces, ya intrínsecamente se estaba hablando de un derecho de circulación o de residencia. Sin embargo, tampoco la Corte cuestionó las razones que emigró del Estado para la privación de libertad de este señor Gangaram.
Este caso es que la Corte no considera las condiciones de vulnerabilidad del migrante deportado y más bien permite que los puntos de ingreso al territorio nacional sean un espacio donde la privación de libertad pareciera no estar sujeta a estándares de derechos humanos. ¿Dónde entonces queda el derecho de residencia en un país? Algunas de las dictaduras latinoamericanas acudieron a la expulsión de sus nacionales y de algunos pocos no nacionales como última medida, después de haberlos detenido y torturado. Estamos hablando de dictaduras. Esa fue una medida excepcional, porque además de deportarlos después de detenerlos y torturarlos, muchas personas fueron desaparecidos. En este contexto, la expulsión y la consecuente prohibición de ingreso no era para muchas de las víctimas de estas dictaduras una violación de derechos, sino más al contrario, una oportunidad de sobrevivir. El hecho de que los saquen de sus países durante estas dictaduras les daba esa oportunidad de sobrevivir, porque si se quedaban dentro de ellos tendrían consecuencias muchas peores. Durante estas dictaduras en el Cono Sur, por ejemplo, muchas mujeres, después de que han sido violadas durante su detención, han quedado embarazadas. Han estado detenidas hasta tener sus hijos. Luego fueron desaparecidas. Estos niños fueron entregados o crecieron con otro nombre e identificados como nacionales. Un caso que ilustra esta práctica es el caso Hellman versus Uruguay del 2011, el cual se agrega el cruce de fronteras durante la privación de libertad. Los casos de víctimas de prisión política, de víctimas torturados que habían sobrevivido y que fueron expulsados, se tardaron en ser presentados ante la Corte. La expulsión era una violación más de los derechos humanos que habían sufrido estas personas. Pero en comparación con la desaparición o ejecución, su valoración y autopercepción como víctimas pasaba a segundo plano. Ya en el 2013 se conoció el caso García Lucero y otros versus Chile, que se refiere a una víctima de detención ilegal, una víctima torturada que fue expulsada y reconocida como refugiada en el Reino Unido. No obstante, la Corte omitió demandar a Chile por la violación a la libertad de circulación. Y los representantes de la víctima lo hicieron, pero ya de manera extemporánea, por lo cual la Corte no se pronunció sobre esta violación a ese derecho de circulación. Sin duda, esta fue una oportunidad perdida para desarrollar este elemento del derecho de circulación, el derecho de residencia. A diferencia de la situación que acabo de hablarles, en la que Estado expulsa a un nacional, hay otros casos en que las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares se enfrentan a la necesidad de huir del lugar de residencia y buscar protección en otro estado. Si bien el primero es el resultado directo de la acción estatal en que los sacan de su país, en el segundo caso, en buscar protección, es la consecuencia no deseada de la actuación del Estado. Los dos casos, sin embargo, son casos llamados de migración forzada. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos solicitan protección en otro estado bajo la figura del derecho de asilo. La Corte tuvo la oportunidad de considerar este elemento en dos casos contra Guatemala, el de Maritza Urrutia 2003 y el de Marco Antonio Molina, el 2004, versus Guatemala. Se observa en estos casos el desarrollo de una perspectiva que incluye la migración forzada dentro del análisis del caso en concreto. En el caso
Urrutia versus Guatemala, se constata la omisión o el silencio de las partes y de la Corte con respecto a la decisión de huir y acogerse a un estatuto de protección internacional como parte de las violaciones sufridas. Maritza Urrutia fue ilegalmente detenida, fue torturada y obligada a rendir una declaración judicial. Tan pronto como le fue posible, la señora Maritza Urrutia salió del país con la asistencia de Amnistía Internacional y posteriormente fue reconocida como refugiada en México. En el hecho, en el caso concreto, se menciona que la condición de refugiada de la víctima era considerada un elemento que explica los daños materiales e inmateriales que ella sufrió como resultado del deterioro de su situación laboral y económica. Esta sentencia menciona más adelante que ella vive en Holanda, pero no especifica si lo hace bajo algún estatuto de protección. Entonces, ella sí está ejerciendo el derecho de residencia que tiene, ya sea en un país donde ha sido refugiada políticamente, llamándose asilo, o en otro país donde se le permite residir porque ejerce su derecho a la residencia. En cambio, en el otro caso de Marco Antonio Molina versus Guatemala, se observa una debida consideración al asilo y a las condiciones de vida fuera del país, como parte de las violaciones de los derechos reconocidos. Esta persona, Marco Antonio Molina, era un niño de 14 años que ha sido detenido ilegalmente por agentes estatales y posteriormente desaparecido. Este caso tuvieron lugar allá por los años 80, momento en que Guatemala se encontraba inmersa en un conflicto armado en el cual las fuerzas estatales cometían detenciones ilegales, torturas, secuestros, desapariciones forzadas en contra de las personas que asumían eran sus opositores. Un opositor de 14 años, bueno, estos hechos tienen un lugar, ya les dije, dentro de un contexto de total impunidad. La familia Molina, la familia de este muchacho, era opositor al gobierno y varios de sus miembros, de sus parientes, fueron víctimas de sus derechos humanos. Los miembros sobrevivientes de esta familia solicitaron asilo en México y también en Ecuador para posteriormente reunirse ya finalizando la década de los 80 en Costa Rica. En los hechos, la Corte en su resolución solamente menciona que la familia reside en otro país, pero omite considerar que salieron del país de su nacionalidad y residencia habitual de manera forzada para proteger su vida, para proteger su libertad, para proteger su seguridad personal. En este caso, el Estado de Guatemala aceptó los hechos y la responsabilidad en relación a la violación de los derechos, pero la sentencia solamente da un tratamiento a la víctima y a sus familiares, pero no da un tratamiento de que Guatemala es responsable de la violación de los derechos a la integridad, las garantías judiciales, la protección a la familia y a la protección judicial de la familia Molina, pero no habla del derecho de circulación, del derecho de residencia. Algunos años más tarde, en el contexto del caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia, la Corte tuvo la oportunidad de referirse a la violación de la libertad de circulación de los hijos y la nuera de la víctima, del señor Cepeda, quienes fueron objeto de amenazas en razón a las acciones para lograr el esclarecimiento de un homicidio de este senador Cepeda, porque Manuel Cepeda Vargas era un senador en Colombia. La familia tuvieron que residir fuera de Colombia durante algunos años con el objeto de proteger su vida,
su libertad, su integridad personal. Este caso representaba un avance en relación a sus anteriores, en cuanto los familiares de la víctima incluyeron argumentos y pruebas dentro del caso de la Corte para lograr que se analizara expresamente la responsabilidad del Estado por el exilio de sus ciudadanos, cuando no encuentran protección y se ven obligadas a buscar en un tercer estado. Es decir, se estaba vulnerando el derecho a la residencia. Igualmente, la Corte determinó que se violó su derecho a la integridad personal con las amenazas que estos recibieron, y el caso Cepeda Vargas desarrollaba ya un importante estándar en materia de asilo, porque identifica en el exilio, ¿no?, una violación autónoma de derechos que debe agregarse a las demás violaciones sufridas. Otro caso, el de Gonzalo Vélez, quien trabajaba y era periodista, fue golpeado por soldados del ejército mientras filmaba un enfrentamiento entre una marcha entre campesinos y militares. Después de filmar estas acciones, este periodista recibió múltiples amenazas. Intentaron secuestrarlo. Este viajó a los Estados Unidos, donde fue reconocido como refugiado junto con su familia. La Corte determinó que en este caso se configuraron restricciones de facto a la libertad de circulación del señor Vélez y su familia, porque ellos, al ver que se les estaba privando del derecho de circulación en su propio país, buscaron protección en otro estado, por lo que Colombia fue responsable de la violación del derecho de circulación y residencia. Este caso tiene también ya como precedente que ya empezamos a alcanzar la, la razón, ya alcanzamos a observar cuál es la protección que da la Corte a la persecución estatal. En, en razón a la nulidad del proceso penal que tuvo este caso anterior, hay temas interesantes en el cual muchas personas que acuden a la Corte recién se ven reflejados que sí, se les protege de sus derechos a distintas formas de agresiones estatales, pero no se le protege su derecho a la circulación, no se le protege su derecho a la residencia en su propio país. Y a partir de este caso que hablamos de Cepeda, ya la Corte empieza a tomar una línea jurisprudencial y empieza a tomar contexto para que pueda ser, eh, para que las personas que además puedan ser torturadas, violadas e incluso deportadas, puedan poder ingresar a la protección que brinda la Corte en cuanto a estos derechos. Me están apareciendo mensajes. Yo pienso que está bien el audio y el video, ¿no es cierto? Sí, estimado doctor, está bien desde que cambió de dispositivo. Estos mensajes eran previos a aquello. No, me refiero a algunos otros mensajes. Bueno, sigamos. Hemos hablado de algunos ejemplos. Estos ejemplos donde vemos que el derecho de residencia, el derecho al tránsito, está estrechamente vinculado con el derecho a la libertad personal, del cual incluso puede considerársele una de sus manifestaciones. El artículo 8 de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y los más importantes instrumentos internacionales sobre la materia,
Ya dijimos que el derecho de residencia y tránsito también importa el ejercicio de las siguientes facultades. Recordemos, de salir libremente de cualquier país, inclusive el propio, de no ser expulsado del territorio del Estado del cual se es nacional, ni privado mucho menos del derecho a ingresar a ese mismo Estado, porque yo soy parte de ese Estado. También nos permite el escoger la residencia en el país del que es uno nacional, del que es uno origen, y el de circular libremente por él. Pero estos atributos que tiene este derecho han sido vulnerados en muchos países. En Chile, por ejemplo, las tres últimas manifestaciones de lo que acabo de mencionar han sido afectadas en algunos años atrás. La posibilidad de salir libremente del país ha sido respetada por el gobierno, el cual incluso ha adoptado medidas de orden administrativas tendientes a facilitar el egreso, la salida del país de quienes voluntariamente quieran hacerlo. El derecho a circular libremente por el territorio chileno ha sido, en cambio, limitado por las relegaciones administrativas, las que por construir también una restricción a la libertad personal, piensan que un derecho es mayor que el otro. Eso dan a entenderlo. En el caso de Chile, la mayor limitación a la libertad de residencia y tránsito se vincula con lo que se ha convenido en llamar en ese país el derecho a vivir en la patria, el cual ha sido desconocido masivamente a través de las expulsiones administrativas y las prohibiciones de ingreso al país de miles de chilenos. En concepto de la Comisión, el derecho a vivir en la patria emana del carácter social del individuo, que solo la sociedad puede desarrollarse y puede tener un carácter que expresa históricamente por sus nacionales en el desarrollo de su nación. En otras palabras, las comunidades naturales y su constitución jurídica como estados logran el desarrollo del país. De ahí que se desprende la posibilidad de ingreso y de residencia solamente puede ser restringida a quien no se haya ligado jurídicamente al Estado por el vínculo de la nacionalidad. En otras palabras, estarían prohibiendo el ingreso y residencia a personas que no tienen ese vínculo de nacionalidad de ese país. Entonces, el Estado no se encontraría obligado a aceptar el ingreso de personas que no tienen su nacionalidad, de personas no nacionales. Sin embargo, el Estado no se encontraría obligado a aceptar el ingreso de cualquier extranjero, pero no puede negárselo a sus nacionales. Si hay un derecho que, en principio, es absoluto, es el derecho a vivir en la patria, dicen ellos, de tal modo que se debe incorporar al ser humano a esa doctrina llamada atributo de la personalidad para contribuir al Estado. En la Declaración Americana de los Derechos Humanos, que se implementan en el Pacto de San José de Costa Rica y con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, todos los estados en su conjunto han proclamado que existe un derecho de residencia, que existe un derecho de circulación y se han comprometido a respetarlo. Entonces, todos los países signatarios de este pacto tienen la obligación de respetar el derecho de circulación y el derecho de residencia que tiene cada uno, cada persona que es natural del Estado que ha suscrito esos pactos.
El artículo 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala claramente: toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar libremente y de no abandonarlo, si no es por su propia voluntad. El artículo, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Humanos, en sus diferentes numerales, y que ya lo hemos visto, nos indica: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir la residencia en el territorio de un Estado, siempre y cuando cumpla con la normativa legal de ese Estado, entre paréntesis. Porque también esa persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y obviamente tiene derecho a regresar a su país. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha dispuesto que toda persona que se halle legalmente, ojo, toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. Cuando el pacto se refiere, el artículo 12 del pacto se refiere a esa persona que se halla legalmente, obviamente está haciendo a un lado de aquellas personas que entran a un país sin cumplir con la normativa legal de ese país. Por esta razón es que cuando nosotros nos trasladamos de un país a otro país, se nos pide nuestra identificación y se nos da un salvoconducto para que podamos estar dentro de ese, para que podamos ingresar a ese país y podamos circular libremente dentro de ese país. Cuando se vence ese llamado salvoconducto por el tiempo que se nos ha otorgado, obviamente estamos ilegalmente en ese país. Y ese país y ese Estado, mediante su normativa, tiene la facultad de poder expulsar a esa persona de ese país porque no se encuentra legalmente. Esa persona, según este artículo 12, tiene derecho a salir libremente de cualquier país, pero estos derechos no pueden ser objeto de restricciones, salvo cuando estos derechos se hallen previstas en la ley, o cuando estas restricciones se hallen previstas en la ley, cuando sean necesarias para proteger la seguridad nacional o cuando sea necesario proteger la salud. El artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos, que también nos señala que toda persona que se halle legalmente en el territorio tiene derecho a circular y residir en él, también nos habla que esa persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, pero nos habla que el ejercicio de los derechos reconocidos en este artículo pueden ser restringidos por la ley en zonas determinadas, no en todo el país, en zonas determinadas por razones de interés público. Nadie, según este artículo, podría ser expulsado del territorio del territorio del Estado del cual se es nacional. Nadie puede ser privado del derecho a ingresar a ese mismo país, del cual uno es nacional. Sin embargo, como ya les había dicho, el extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte de esta convención, solamente podrá ser expulsado en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. Y aquí viene un punto importante que menciona este artículo. Es que
Cualquier persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en un territorio extranjero en casos específicos, por delitos políticos, por por acuerdos en las legislaciones de cada estado o los convenios internacionales. Pero también dentro de este artículo, además de que una persona puede ser expulsada por motivos de ley, también es extranjero antes de que sea expulsado, tiene ciertas restricciones, porque la expulsión no puede realizarse donde esté de manifiesto su peligro a la libertad personal, esté en riesgo a la violación de sus derechos por causa de raza, de religión, de condición social, de nacionalidad o sus opiniones políticas. Y eso engloba a que está prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. Ahora, ahí preguntarán, ¿cómo es posible de que si la convención nos permite poder circular y poder tener el derecho de residencia en un determinado país, cómo es posible de que existan grupos de personas que por causa de su religión puedan ser expulsados de un país? Si la misma convención está protegiendo y nos dice que está prohibida la expulsión colectiva de extranjeros a causa de raza, religión, condición social, opiniones políticas, incluso nacional. Pero porque pese a estos avances legislativos que mencionamos, lo cierto es que por la crisis económica ha llevado a un aumento de flujo de ciudadanos intercomunitarios, los llamaremos, de países con rentas más bajas a países con rentas más elevadas. Ha habido una crisis dentro de distintos países que ha aumentado en los refugiados políticos. Se ha fomentado un sentimiento nacionalista de aquellos países comunitarios, digamos, que soportan con mayor presión este tipo de movimientos. El flujo de ciudadanos venezolanos a distintos países por temas económicos, sociales y políticos del país de origen. Ese sentimiento nacionalista no solamente se basan en criterios directamente económicos, sociales, políticos, sino que también ya se están poniendo barreras por criterios discriminatorios, xenófobos. Están siendo sustentados por motivos de estricto corte económico relativos a la sostenibilidad de los sistemas nacionales de protección social. El Estado dice, ¿qué vamos a hacer con tanta gente que viene abandonando su propio país y viene a nuestro país? Ya la protección social a esas personas no se las puede dar, porque el resultado es una paulativa, digamos, convivencia a admitir y fomentar la diferenciación del trato entre los distintos ciudadanos, no solamente dentro de los ciudadanos de Latinoamérica, sino también ciudadanos europeos. Entonces, existe un proceso de ralentización de la libre circulación de personas, incluso de la propia libertad de circulación de los llamados trabajadores dentro del territorio de Sudamérica. Y es que
se han abierto las puertas de los distintos países sin tomar en cuenta los aspectos económicos, sociales que pueden ser perjudiciales. ¿Y esto a causa de qué? Sabemos que a causa que las causas político-económicas de algunos países, pero también se han cerrado en las mismas puertas, restringiendo los derechos de algunos. No olvidemos que el artículo nos dice que no puede permitirse el ingreso a un determinado país, el derecho de circulación, por problemas de salud. Recordemos el COVID. ¿Qué sucedió? Ha habido, ha salido un reglamento sanitario internacional de la Organización Mundial de la Salud, donde que nos recomendaba tomar ciertas medidas, adoptar ciertas medidas frente a epidemias. Nos recomendaba examinar los itinerarios realizados en las zonas afectadas, someter a las personas sospechosas a observación de salud pública, vigilarlos, someter a cuarentenas o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas. Y nos permitía a los países denegar la entrada a las personas sospechosas o afectadas, infectadas, denegar la entrada en las zonas afectadas a las personas no afectadas. Entonces, esto nos traía una serie de problemas. Muchos autores dicen, se ha vulnerado no solamente el derecho a la circulación, sino también otro tipo de derechos, el derecho al trabajo. Pero se ha tomado en cuenta que el derecho a salud era lo principal y lo primordial. En muchos países se han determinado medidas, ¿cómo los llamamos? Medidas sanitarias adicionales que han intentado ser lo menos invasivas posibles para protección de otros derechos. Entre las muchas medidas que se han tomado contra la pandemia del COVID, las centrales afectaron o han afectado a la libertad de circulación en sus más variados contenidos y facultades. Y cuando ya se han abierto estas puertas, es que hemos tenido pues la migración de varias personas de otros países hacia nuestros países, o al contrario, de nuestros países a sus países. Ha habido ese intercambio, porque ya estábamos confinados a que no podamos salir de nuestros países. El confinamiento no es un concepto claramente delimitado. Confinar implica señalar a alguien una residencia obligatoria, recluirlo dentro de un límite. Se obliga a tal persona a vivir temporalmente en libertad en un lugar distinto al de su domicilio. ¿Cómo es eso? Muchas personas que estaban circulando en otro país y se han visto afectadas por la cuarentena, el cierre de fronteras, se han quedado a vivir en otros países. Se les ha confinado por motivos de salud. Estaban en libertad, pero estaban en un lugar distinto al de su domicilio. Entonces, este confinamiento se trataba de, de generalizar una lucha, de tomar cuerpo contra una lucha contra la pandemia en un mundo. Se ha denominado entonces un confinamiento estricto que implicaba una prohibición general de salir del domicilio o de salir del lugar donde estaba. En el modo más estricto, tenía la obligación general de permanecer en el domicilio
Y esto iba acompañado con un cese de las actividades no esenciales, la no asistencia presencial a los centros educativos, a las universidades, incluso al trabajo. En cualquier caso, la Organización Mundial de Salud ha señalado que ese confinamiento no se ha debido, no ha sido la principal defensa o medio de control, sino principalmente ha sido utilizado para reorganizar, reagrupar, reequilibrar los recursos del Estado, proteger a los trabajadores de la salud que ya estaban siendo agotados. Pasamos desde las mascarillas, las pruebas, los rastreos de contacto, el aislamiento, la respuesta sanitaria, etcétera, para poder salir de ese confinamiento. Entonces, llegamos a a la conclusión de que ese confinamiento no es una medida regulada, no es una medida que estaba en las leyes, en la normativa estatal. Solo se le hizo de modo excepcional. En muchos países, esta normativa incluía medidas mucho más drásticas. El toque de queda, por ejemplo, es una clásica expresión. Si bien el toque de queda no tiene una naturaleza jurídica legal, porque no está recogida en muchos ordenamientos, a excepto de que sea bajo ciertas circunstancias, porque implicaba la restricción horaria de la libertad de circulación de las personas, generalmente el tema nocturno, ha sido adoptado porque era necesaria hacer eso. Las restricciones territoriales de la libertad de circulación o los confinamientos perimetrales han incluido varias limitaciones de movilidad entre zonas, no solamente de país contra país, sino de zona a otra zona, de departamentos a departamentos, de lugares, digamos, de serranía a lugares llanos, entre poblaciones, entre provincias, entre regiones. Así, así se ha vulnerado de alguna forma esa libertad de circulación de entre las fronteras del Estado. La vida, la integridad y la salud pública han sido predominantemente, pero no jerárquicamente, ha sido elegida sobre los derechos que han sido restringidos. Entonces, las restricciones a la libertad de circulación y otros derechos, como medidas que han hecho frente a la contención del COVID, se han adoptado esencialmente para la protección de la vida, para la protección de la integridad y para la salud pública. Pero realmente ha valido la pena restringir el derecho de circulación para preservar la vida. Tenemos la respuesta. Estamos acá. Con la libertad de la circulación se, se cumple esa afirmación que siempre estamos atentos a decir. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Entonces, cuando esta libertad de circulación queda restringida, cuando ha sido restringida cumpliendo cierta relevancia de los límites específicos de esta libertad, recién nos damos en cuenta que esta libertad garantiza nuestra libertad de movimiento, porque así lo ha dicho la observación general número 27 de la Corte, porque la libertad de circulación es una condición indispensable, dice, para el libre desarrollo de las personas, porque también está relacionado con otros derechos
diversos consagrados en el pacto. Entonces, toda persona que se encuentre legalmente, vuelvo a reiterar, toda persona que se encuentre legalmente dentro del territorio de un Estado disfruta dentro de ese territorio del derecho de desplazarse libremente y de escoger su lugar de su residencia. Pese a que estos límites eh, estén previstos, incluido el motivo de la salud, las limitaciones mencionadas por el tema COVID han sido permisibles porque se han impuesto a los derechos protegidos para que tengamos una normativa vigente legal, anular el principio de la libertad de circulación para permitir el resurgimiento de otros derechos. En otras palabras, las restricciones no deberían comprometer la esencia del derecho. No se debería invertir la relación entre el derecho y la restricción, entre norma y excepción. Las leyes que autorizaron la aplicación de esas restricciones debieron en su momento utilizar criterios precisos y no conferir una, llamémosla, una discrecionalidad para aquellos que han sido encargados de su aplicación. Entonces, notamos la importancia que se da a la seguridad jurídica y a la legalidad de las restricciones que permite este derecho. La propia ley tiene que determinar las condiciones en que puedan limitarse esos derechos. Además, ha existido la necesidad de imponer estas restricciones, porque no solamente vivimos una sociedad democrática, que existe la proporcionalidad de la ley como de aplicación judicial, sino también existe la, la necesidad administrativa de las restricciones a la libertad de circulación. Muchos tribunales constitucionales han expresado y han reconocido que todas las personas tienen 4 derechos fundamentales distintos: el derecho a elegir libremente su residencia, el derecho a circular por el territorio nacional, el derecho a entrar a un país y el derecho a salir libremente del territorio nacional de cualquier país. Entonces, estos 4 puntos ya han sido el resumen de lo que realmente implica el derecho de circulación y el derecho a la residencia. El principio, llamémosle ius fundamental, de la libertad de circulación, en virtud al cual todos tienen la mayor libertad de circulación, tienen el derecho de circulación posible dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas. Porque lo fáctico en la época de COVID ha sido eso, que estábamos en un momento muy difícil para nuestra salud, y el jurídico, que ha habido el respaldo necesario para poder restringir de alguna forma este derecho de circulación y residencia. Ya sabemos, el confinamiento estricto en el caso del COVID supuso la libertad, la suspensión de la libertad de circulación porque afectó a su contenido esencial. Pero no se trató pues de una suspensión eh, por adoptarse las restricciones por mandato constitucional, sino que ha sido a través de un estado de excepción, a través de un estado de sitio, a través de que el Estado se encontraba en un momento crucial. No se daban los presupuestos legales para adoptar el estado de excepción por sí, tal como lo conocemos, por falta de alteración del orden público, o por motivo de alzamiento armado o por cualquiera que nos da orden la Constitución, sino porque era una exigencia constitucional la protección de la salud. Entonces, la relación entre la Constitución
y digamos, la Organización Mundial de la Salud no implicaba un bloque de constitucionalidad, no implicaba que la Organización Mundial de la Salud estaba por encima o a la par de nuestra Constitución, sino que se lo ha tomado como un parámetro normativo para contrarrestar la constitucionalidad de las normas, como sucede en el caso del COVID. Entonces, ¿qué llega a nuestra conclusión? El análisis de la jurisprudencia de la Corte relativa a los nacionales o no nacionales permite constatar que el desarrollo de los elementos particulares para el análisis de la violación de los derechos humanos en el contexto del derecho a la residencia y a la circulación ha observado un lento y paulatino surgimiento de la sensibilidad por parte de los actores del sistema interamericano de derechos humanos. Porque se ha visto, primero, la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en cuanto a sus derechos humanos cuando son violados por un Estado del cual no son nacionales, y surge principalmente en la violación de la libertad de la circulación, cuando una persona se ve obligada a dejar el país de su nacionalidad y solicitar protección en otro Estado, luego de haber sufrido violaciones a sus derechos humanos. La Corte debe continuar en el desarrollo y la consolidación del análisis de condiciones de vulnerabilidad como marco de referencia. El análisis que hemos realizado en esta charla ha permitido ponderar los avances del sistema de la Corte en cuanto a su jurisprudencia. Sin embargo, como ya hemos detectado, en el avance de protección de los derechos fundamentales, específicamente en el derecho de circulación y en el derecho de residencia, se han desarrollado grandes avances. Sin embargo, no es todavía concreto esa protección que se tiene. Lo que sí es evidente que sí tenemos derecho a poder circular entre países cumpliendo la normativa legal, jurídica, la normativa constitucional de cada país. Estoy al límite de la hora. Les agradezco muchísimo por la atención y nuevamente pido disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, estimado doctor. Excelente ponencia, un contenido muy vasto e interesante referente a todos los criterios de diferentes casos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que nos ha compartido y también, por supuesto, de la normativa internacional referente a estos derechos tan cruciales como el de la libre circulación y movilidad humana. Estimado doctor, justamente hay una pregunta aquí por medio de la plataforma Zoom que me permito leer de la doctora Mónica Trujillo. Comenta lo siguiente. Doctor, muy buenas noches. En el caso del migrante que tenía residencia legal en Estados Unidos y que fue expulsado de Estados Unidos y enviado ilegalmente a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, que está destinada a delincuentes, de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos y que a pesar de esta resolución, tanto el presidente de Estados Unidos y de El Salvador lo han ejecutado. ¿Qué análisis se debería realizar y qué derechos tiene esta persona actualmente? Bueno, recordemos lo siguiente. El migrante ha sido acusado por un delito. El migrante tenía su residencia en Estados Unidos y ha sido acusado por un delito, por lo tanto, ha sido trasladado a una cárcel de delincuentes. Un caso similar ocurrió en el Perú.
donde la Corte se pronunció acerca de esto. Cuando una persona que tiene derecho a la residencia, derecho a la circulación, obviamente es tratado y es enjuiciado, ojo, enjuiciado, y tiene su sentencia condenatoria eh, por un hecho considerado delito, sí podría ser expulsado no solamente de Estados Unidos, sino de cualquier país. No olvidemos que la Corte, en su artículo 8, en su artículo 12, nos dice, el Pacto de José de Costa Rica nos dice claramente, aquella persona tiene que tener la circulación legalmente, jurídicamente avalado por las leyes de ese país. Pero si incumple las leyes de ese país, puede ser expulsado a su país de origen. Ojo, pero ojo, si él tenía residencia, que no es lo mismo que tener nacionalidad, puede ser tratado y expulsado para que pueda ser juzgado en el país de origen. Ahora, si el hecho considerado delito ha sido cometido en el país donde reside, debería ser juzgado por las leyes de ese país. Son los conceptos fundamentales del derecho penal. Pero si ha sido efecto de que ese hecho considerado delito, de ese delito que pudiera haber cometido este residente tendría que ser juzgado en el país de origen. Y esto es lo que entiendo que ha pasado. Sin embargo, los derechos que tiene esta persona son los derechos que están protegidos por la Corte, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y por todos los tratados y convenciones internacionales a los cuales están suscritos los países en los que se desarrolla esta temática. Muchas gracias, estimado doctor, por su respuesta y debido a que justamente estamos sobre la hora, eh, solamente le concedemos la palabra a la doctora Mónica Trujillo para que realice su pregunta o comentario, doctora. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todas y con todos. Y yo solo quería hacer hincapié en que hay una resolución por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos al respecto de la situación en cuanto a que no existía cometimiento de delito alguno por parte de este migrante, que además tenía Mm. residencia y también estaba ya, digamos, tiene 6 años viviendo legalmente con un trabajo legal, tiene su familia y en efecto la Corte resolvió que la expulsión de este ciudadano en específico no tenía fundamento legal y aún así, por eso le pedía a usted su criterio, porque aún así, tanto el presidente Bukele cuanto el presidente Donald Trump decidieron no acatar esta resolución y decir simplemente que, pues qué pena, ya está fuera y ni el uno lo va a devolver, ni el otro va a revertir esta expulsión. Por eso le había solicitado vuestro criterio. Muchas gracias por su atención, doctor. Muy bien, doctora Mónica. Mire, este tema es realmente, pues, discutible debido a lo siguiente. Sabemos que los países signatarios tienen que se presentar por, por el principio de convencionalidad los tratados que ellos mismos firman. Pero ¿qué pasa cuando un país no cumple una resolución? Sabemos que las resoluciones, si bien tienen que ser acatadas, solamente exhortan al país a cumplir los lineamientos que tiene la resolución, los exhorta a cumplir las recomendaciones. ¿Qué pasa cuando un país no cumple las recomendaciones de de una resolución? Es sancionado. Se puede abrir la caja de reparaciones, puede ser sancionados y puede ser objeto de que esas sanciones pueden ser muy drásticas.
Entonces, no es nomás de que cualquier país al recibir una resolución que no esté acorde a sus intereses o a lo que ellos indican, digan qué pena, sino que están expuestos y están exponiendo a su país a cumplir esas resoluciones. Además, recordemos, Estados Unidos no es parte de la convención, pero El Salvador sí. Entonces, Estados Unidos no tiene la obligación de cumplir porque él no ha suscrito ese convenio. Así, esa es la simple resolución que ha dado el presidente Trump.